Bienvenidos a Radio Locura, el lugar donde hablamos sobre la gente que prioriza sus ganas de convivir con la gente antes que su salud mental, o sea, los artistas. Yo soy Alex Siriana y antes que cualquier otra cosa quiero agradecer a la gente que seguramente estuvo bien tocada porque les hablo desde el pasado. Seguramente será una noche inolvidable. Ojalá nadie muera ese día. Por supuesto que no. Y digo, nadie murió ese día porque ya estamos en el domingo. Claro Y que sí. bueno, pueden encontrar mis redes sociales cualquiera como alex.siriana, TikTok y sobre todo Instagram. Y Yo soy Javier, arroba más o menos en todas las redes sociales. Me interesa, por supuesto, sobre todas las cosas, la literatura, los libros, recomendar reseñas y demás que tengan que ver con ese tipo de arte, el arte escrito y también el arte oral, que siempre es delicioso compartir letras. Y pues muchas gracias por habernos acompañado en nuestro reciente evento, el Siriana Fest. Y esta sería mi presentación. ok, antes que cualquier otra cosa, quiero que invitarlos a que en este momento nos den like y se suscriban porque nos ayuda mucho eso para poder seguir haciendo este programa de dudosa calidad. Sobre todo también que nos dejen en los comentarios algunos artistas que quisiéramos que tocáramos, ya sean las secciones breves o como artista de la semana, por supuesto. Lo iremos anotando en nuestra lista invisible, pero muy verdadera, para hacerlo real, ¿no? Así es, bueno, y recuerden que la locura lo cura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Y ahora sí vamos con el capítulo de la semana. Y bueno, el artista de esta semana se llama Jeffrey Scott Buckley. El mismísimo nacido el 17 de noviembre de 1966, signo Escorpio. Les puede decir muy poco, les puede decir muchísimo, pero es el dato correcto de su nacimiento. Ahora, él fue el hijo único de Mary Gibbert y de Tim Buckley. En este sentido, su mamá tiene una ascendencia muy interesante, la menciono rápidamente porque nos va a servir para orientar el multiculturalismo, vaya palabrota, de Jeff Buckley también en su música, no solo en su vida materna. Ella nació en Panamá, su madre, cuando todavía Panamá estaba bajo el control gringo, entonces tiene una larga influencia. Por un lado, su abuela, la abuela de Jeff Buckley era griega, su abuelo pues era francés por una parte y Pañam. pañamero por otro. Pañalá. Una disculpa por eso, pero también, en todo caso, y por, Tonalá. sus abuelos y su madre, por lo tanto, fueron criados en Panamá. Y gracias a esa parte francesa de su abuelo, es que su madre se metió a estudiar francés ya cuando estaba en Estados Unidos, que se fue más o menos joven, y en esas clases, ya en Estados Unidos de francés, fue que conoció, y la cito a ella misma, la madre de Jeff, al infame padre de Jeff Buckley. Entonces es esta parte del francés y estas comunicaciones de mil lugares que lleva a que Jeff Buckley existe, ¿no? Desde el francés en Panamá y de repente ya en Estados Unidos, ¿no? Y además hay que decir, es muy importante también la música, está con su madre. Ella era una persona educada en la formación clásica de la música. Ella sabía tocar el piano y el cello, ¿ok? Por otro lado, el padre de Jeff, Tim Buckley, fue un compositor más o menos famoso de folk y jazz de los 60, 70 en Estados Unidos, a quien una única vez lo vio en su vida Jeff Buckley. Un Ah, maldito padre ausente. sí, cuando tenía menos de un año Caquero. abandonó a la madre Jeff y al mismo Jeff. Y pues solamente cuando Jeff tenía 8 años lo alcanzó a ver en alguna ocasión, no le dijo demasiado, fue un contacto X, ¿no? Como esos malditos casos de padres que abandonan a sus hijos, ¿no? Probablemente lo asaltaron más veces que las veces que vio a su padre. Es muy, muy, muy probable. En ese sentido, su papá murió con apenas 28 años de edad en el 75 por una sobredosis, ¿sí? De droga. Ya te tocaba con eso.
No, no es cierto, no es cierto. Así es la vida, así Club de los pasó. 28. Sí, de los padres un poco malcriados. El 28 de los padres ausentes. Por esa razón es que Jeff Buckley más bien se crió únicamente con su madre, con su padrastro y su medio hermano. Un Brad Boy. Sí, sí. Y en este ambiente familiar es que él conoció, fue empapándose por su padrastro, por su madre, de bandas como Queen, como Led Zeppelin, como Jimi Hendrix, como The Who y por supuesto, grandísimo grupo, Pink Floyd. O ¿no? sea, era el típico que traía su chalequito con Todos los pines parches. habidos y por haber de esas bandas totalmente acuciadas, ¿no? El Bien güey más pegadas. básico. Nah. Parecería de momento, pero se enriqueció. Pero él siempre reconoció de que el primer disco que se compró con su propio dinerito fue el Physical Graffiti de Led Zeppelin. Gran disco. Muy buen disco, de los mejores de esa banda, y que su banda juvenil favorita fue Kiss. Fíjate esa, ¿no? Un poquito de glam rock también tiene por ahí metido. Y entonces, como si viviera dentro de un musical, Jeff, el canto le vino desde adentro de su propia casa, ¿no? Ok. Pues todos se la pasaban cantando en ese hogar. Todos guiados por su madre principalmente, pero también por los discos y los gustos que tenía su padrastro, ¿no? Y la guitarra, por otro lado, le llegó cuando a los 5 años de edad abrió el armario de su abuela y encontró ahí una guitarra empolvada acústica. Y la tomó y no la volvió a soltar. Jamás. Metafórica, literalmente, ya saben. Como quieran Se entenderlo. bañaba con ella. Le hacía el amor cada vez que podía. A los 12 años entonces ya estaba decidido. Él iba a ser músico. No había de otra. Se dedicaría a la música y así fue que le regalaron su primera guitarra eléctrica, una Les Paul negra, muy linda por cierto, clásica. Y después se fue a estudiar al Laura High School. Y ahí se metió en esa preparatoria a la banda de jazz de la escuela. Entonces, luego se puso a practicar. No solo era escuchar, estar como nutriéndose, sino manos a la obra, como debe de ser, ¿no? Como el Brat también. Y en medio de esa preparatoria se empapó, ahora un siguiente pasito en su cultura musical, en el rock progresivo. Se empezó a escuchar mucho de Rush, mucho de Genesis, mucho de Yes, y también a un guitarrista de fusión, muy recomendable por cierto, Al Di Meola, ¿okay? Que combina sonidos de mundo, un poquito de Latin jazz, en fin. Empezó a ver muchas influencias combinadas como el origen propio de su familia, ¿no? Por lo menos de su madre. Y en eso llegan los 19 años de edad y se muda, ¿a dónde? A Hollywood. Maldita sea. A esa gran ciudad del sur de Estados Unidos para meterse a estudiar en el Musician Institute, en el Instituto de Músicos, donde cursó por un año, un curso muy rápido, y después diría en una de esas entrevistas, pocas que hay, pero que le hicieron en su momento Rolling Stone, que para él la escuela fue una grandísima pérdida de tiempo, pero que siempre estaría agradecido por el tiempo que le dedicó en esos momentos de escuela a la armonía musical. Le abrió el panorama, le aclaró demasiadas cosas de cómo combinar, cómo influirse a sí mismo y todo lo que estaba escuchando. Que nunca sabe. Y entonces la armonía es importante, recuérdenlo, ¿no? Musical y en la vida. Uy, qué bonito. Ay, qué precioso comentario. Qué bonito es el juego de la música. 6 años entonces, después de estudiar ese corto pero intenso año, armonía musical principalmente, estuvo dedicándose ahí mismo, en la zona de Hollywood, a ser músico de sesión, es decir, que le contrataban para ciertos trabajitos en los estudios de encárgate esta guitarrita, encárgate estos coritos, encárgate... El viene de los estudios, básicamente. El chocomil de las armonías, ¿no? Sí. Le llaman también. Lo acabo de inventar, pero ahora ya le pueden llamar así a músicos de sesión. Que podrían ahora inaugurar ese término. Y empezó ahí a practicar ya en grabaciones de otros, interpretaciones de jazz, de reggae, de muchos estilos de rock clásico, blues, e inclusive hasta heavy metal, ¿no? Empezó a contemplar como músico de sesión, como chocomil de las armonías en el estudio. Y aquí vino un datazo, porque entre el 88 y el 89
formó parte de la banda Wild Blue Yonder. Una banda que tenía como baterista, datazo, al mismísimo Danny Carey. ¿Okay? Danny Carey. El mismísimo que se volvería muy famoso, sigue siendo famoso y reconocido por su enorme talento, por su enorme talento en la batería, que es gracias a Tool, su trabajo en Tool, la banda de progresivo, que es bandota, ¿no? Y también tenemos ahí nuestro episodio dedicado al Fear Inoculum, ¿no? El último disco que sacaron, lo dejamos aquí arribita en las etiquetas, y es muy interesante ver cómo una voz tan armónica, tan melodiosa como la de Jeff Buckley, en algún momento dado estuvo compartiendo con ese hombre de los tamborazos infinitos, que es Danny, ¿no? De Tool. Inalcanzables, por supuesto que sí. Ahora, después hizo el salto a Nueva York. Y siempre el salto a Nueva York te da un gran aporte cuando se habla de cultura, de música, de cine, de lo que sea. Y este caso no fue la excepción. En el 90 llegó, a principios de los 90, a Nueva York, y ahí lo más importante, lo que tienen que recordar, es que conoció el Qawwali, que es la música más potente y religiosa del sur de Asia, especialmente de la zona de la India islámica, y también reconoció y se puso a escuchar como nunca al máximo representante pakistaní, a Nusrat Fateh Ali Khan, de quien se volvió fan hasta la muerte. ¿Okay? Ese tipo de cantos son muy interesantes por las proyecciones que hay igual en la voz, muy expresivas. Digamos que es como una especie de gospel de aquellos lados del mundo pues indio, ¿no? Del mundo de Pakistán. Y esa expresividad que tiene esos cantos muy religiosos, Jeff Buckley lo tomó y se lo llevó para siempre en sus propias composiciones. Toques muy microtonales, o sea, que suenan extraño a como nosotros escuchamos normalmente la música. Tienen unas texturas muy interesantes. Sí, no dejen de aprovechar ese momento para conectarse también con ese tipo de música de mundo, que es muy interesante, ¿no? Música del mundo. Todo lo que está fuera de Estados Unidos. Es música de mundo. Pero bueno, después de agarrar esa gran influencia en Nueva York, se fue a hacer múltiples viajes de ida y venida entre Nueva York mismo y California. Nueva York, California, Nueva York, California. Así, muchas veces. Y ahí, cuando regresó en una de esas ocasiones, se ganó su lugarcito muy bien ganado para tocar los lunes de planta en el cine. Fíjate, los lunes. Qué caridad, ¿no? En el cine. En el mismísimo cine. Un café que el mismísimo Jeff Buckley ayudaría a volver legendario dentro de la escena del Lower Manhattan, del Bajo Manhattan. Básicamente se gentrificó el cine, ¿no? Si no era famoso, ya ahorita te debe de costar como chingo de dólares. Gentrificó el café y gentrificó la música en esa avenida. Buclificó el cine. Fíjate, acuñando términos, ¿no? Como el mismo Jeff Buckley con sus canciones. Y en eso, pues, la estaría rompiendo una y otra vez con esas presentaciones de cada lunes en el cine, donde la estaría, digamos, pasando tan bien y estaría tocando de tantas cosas tan diversas que se formarían literalmente filas de representantes de distintas discográficas para ofrecerle un contrato. La madre. Entonces, logró ese sueño realidad, ¿no? De que te encuentren. Claro, porque él estaba jugando el trabajo de frente al público y él reconoce siempre, laburando, que donde aprendió a manejar el escenario fue en esos pequeños escenarios chiquitos, íntimos, donde a veces tocaba solamente para 2 mesas, 3 mesas y ni siquiera muy grandes las mesas, es decir, un carnal que está tomándose un cafecito. Medio hombre incluso había. Hay un torso ahí de un maniquí, por ejemplo, no se pongan tan intrépidos, porque era alegórico, ¿no? A lo que estaba tocando, digamos. Y pensando en eso, pues, quien le dio, digamos, al premio mayor y lo convence es Columbia Records. Y le hace un contrato de 3 discos por venir, o sea, que tienes que grabar para ellos. Bueno, no tú, Jeff Buckley. Estaría perfecto también, no lo sé. Ya quisiera yo, manita. Habría que ver el futuro, quizás después. Premoniciones. Y por casi $1 millón de dolarucos, bro.
Y lo ofrecieron, así es. Casi. Queremos 3 discos tuyos que nos vas a grabar así en un futuro muy próximo. Bueno, que eso son a crédito. Yo he visto que el dinero que te dan como discográfica, en Ajá. realidad te lo están dando a crédito. Sí, es una manera de engatusarte, De obviamente. vender tu alma. Sí, de que destruyen tu alma, ¿no? Pero bueno, le ofrecieron esto a Jeff Buckley. Y pues terminó aceptando dentro de todas esas propuestas que tuvo y vámonos con esos discos pactados, ¿ok? El primero es el Live at Cine, ¿no? Que salió en el 93, muy pronto después de estarla rompiendo en este escenario chiquito del Café Cine, y incluía la versión original 4 de esas canciones exitosas que tanto estaba perfeccionando en la presentación de este cafecito, ¿no? Y todas las recreó, las hizo de mejor propuesta y se grabaron profesionalmente en vivo. Después hubo una versión que salió en el 2003, que es una versión extendida de Legacy Edition, ¿ok? Donde de pasar de tener 4 canciones de esos tiempos, chéquense el saltote, 264. casi minutos, porque son 34 A la cancionzotas. verga. O sea, de 4 a 34 me parece un buen legado en Un la salto versión. de 30. Un salto de 30 minutos por segundo. ¿Ok? Buena esa, Brad. Ese primer disco sale como una demostración en vivo de lo que él podía hacer y ya estaba haciendo sin ningún problema. Ahora llegamos al momento más intrépido del capítulo, Dios mío, por que es favor. el segundo disco. El segundo disco llamado Grace. Gracias. No, bueno, gracias. Gracias, sí, en singular, ¿no? Grace, de Jeff Buckley, salió en 1994, el 23 de agosto, si no me falla el dato. Son 10 canciones en la versión original, después hubo una versión extendida, no brincó de 10 a 30, no fue el caso. En esta ocasión la versión extendida incluía solamente una canción más, ¿ok? Fueron 11. Pero Y, qué canción. Bueno, y en ese sentido yo quisiera que me ayudaras. Voy a mencionar la primera, que yo sé que eres un fan total, de Last Goodbye, ¿no? Que viene en Grace. Yo creo que es una de las canciones más emblemáticas de todo Jeff Buckley y creo que no tiene ningún desperdicio. sí, y me parece como que su toma más cercana a lo que podría ser llamado pop dentro de lo que él hace, ¿Ok? como más digerible de cierta manera, pero sin dejar, o sea, por eso me parece perfecto en ese sentido, porque también deja ver mucho lo prístino de su voz Ok. y como realmente él puede reflejar todos sus sentimientos, porque si por algo él era conocido era por cantar desde el maldito alma, ¿cómo se diría, güey? Desde la maldita alma, ¿está Desde bien? la maldita alma. Sí, y era muy transparente en cuestión de lo que tú escuchabas que él estaba sintiendo, seguramente era el 99.99% de lo que él estaba realmente Sí, sintiendo. porque no se podía sacar el alma y dártela en la mano, porque Nada más por ese sí, punto cero uno por claro, ciento era eso. sí, sin duda. Y, y también es una canción bastante cobereada, es de las que más se pueden llegar a Circulan, conocer, sí. circulan por ahí. Y en ese sentido yo tengo un dato, fíjate. A ver. Esa canción está cobereada por la mismísima Scarlett Johansson, güey. Ah, Suena, caray. suena algo así como que muy abstracto, ¿Cómo? del teatro de lo absurdo, pero Del sí, cine del absurdo. sí, la mismísima voz de Hair ¿Sí? cobereó a Jeff Buckley. Les invito a que lo escuchen, es una forma muy distinta de interpretar la canción, no vayan a esperar lo mismo que hace Jeff, pero es muy buena y yo creo que le hace bastante justicia, aparte de que ella canta muy bonito, aparte de que actúa chido, Por supuesto, ¿no? Paquete completo. por supuesto. Y ahora, de Last Goodbye, pues el mensaje, Mm. si no está claro con el título, El último adiós. es una despedida, ¿no? La última despedida de una historia romántica un tanto apresurada, Sí, ¿no? Sobre todas las cosas, en esa relación, lo que menos se quería era eso. Yo creo que en eso nos podemos sentir identificados, identificadas, identificades, con esa desesperación de que al final, a lo mejor ya, verdaderamente ya no hay salida, verdaderamente ya no puede haber otro capítulo, digamos, bueno, decente, sano, y sin embargo, pues tienes ganas de que no se acabe la historia, ¿no? sí. Entonces es un canto a las despedidas, ¿no? Y literalmente siento, o sea, lo dice, la letra es muy transparente y de repente, por ejemplo, dice como de verdad odio ver cómo el amor entre nosotros muere.
Sí. Y después, bueno, eso es bastante directo, ¿no? Pero hay momentos en los que cuando dice, por ejemplo, a lo cual yo quiero aportar algo muy personal. Siempre que escucho esa canción, hay Ajá. una parte donde se escuchan como unas campanas que las primeras veces que lo llegué a escuchar, que llegué a escuchar esa canción, Ok. sentía que estaban totalmente afuera en el mundo. O sea, si te lo pones con Oh, ya, audífonos ya, ya. o incluso con un amplificador, una bocina, puedes llegar a pensar que no es un sonido que está en el cuarto, sino que no sé de qué manera lo hayan grabado, pero suena como si estuviera en otro lugar. Como cuando estás con tus audífonos trabajando o escuchando música y tocan a la puerta y Ajá, se algo así. escucha fuera de la A la grabación, lejanía, ¿no? claro. Es una cosa muy interesante como ese advenimiento, digo, ya igual buscando como metáforas de las campanas que están por venir del fin de la relación, pero en fin, Sí, y literal de eso está hablando en ese momento. se refleja, Sí, ¿no? Se refleja. Y bueno, es una canción, como ya decías, muy digerible, sí, pero al mismo tiempo que es muy directa, tiene incluso referencias a autores como Shakespeare, si no mal recuerdo, un fragmento, ¿no? Eh, Mi imperio, mi reino por un beso, ¿no? Y creo que vamos viendo la capacidad de Jeff Buckley en esta primera canción de saber recuperar esas influencias, no solo musicales, sino también de cultura y de literatura en general, por lo menos en inglés y también de Pakistán, pero bueno, sí, está muy nutrida su sensibilidad en la voz, en la letra y no se diga en el mensaje tan desesperado pero honesto de esta canción, ¿no? sí. Para cerrar con esta canción, una de Sí. las cosas que más me han tocado el corazón de su letra es cuando dice, en inglés dice, thinking so hard on her soft eyes. O sea, como de pensando muy duro, Muy muy intensamente. intensamente en unos ojos, bueno, en sus ojos suaves. O sea, esa imagen, ese es el tipo de cosas que para mí definen un poquito la música de Jeff Buckley, que es de repente demasiada violencia que termina por, o sea, deshojar una flor a 40.000 kilómetros de distancia. Wow, de acuerdo. Y en esa misma tónica, ¿no? En esa misma cuestión, una que también me parece muy, muy entrañable y muy reveladora también de esa capacidad violenta de crear cosas bellas al mismo tiempo es So Real, ¿no? Tan real. Tan real traducido al español, ¿no? Esa canción a mí me parece, para mí es de mis favoritas, si no es que Claro. la favorita de todas, y creo que lo Tranquilo, bro. interesante, voy a empezar a llorar, discúlpenme. Me proyecté un Ay, momento güey. una vez más en esta canción porque está como en un trance de ensoñación la voz que está cantando, ¿no? El mensaje que quiere transmitir es, no sé qué tanto esto que siento tan real respecto a una compañía con otra persona, a compartir tiempo, a darse esos pequeños detalles cotidianos, de repente se difumina y se vuelve una pesadilla de la cual despierta, ¿no? Es un viaje donde la persona está diciendo que fue aceptada en la casa de alguien más, que además pues tuvieron pues mucha cercanía y de repente hay como un golpe de marea que lo lleva a despertarse y a perder esa cuestión que pensó que era totalmente auténtica, real, su vida cotidiana, ¿no? De amor. Sí, y De, que de cierta manera es eso, ¿no? Ese sentimiento de sentir que la realidad se convierte, bueno, al despertar la realidad realmente estás despertando a una pesadilla, ¿no? ajá, a la inversa, ¿no? Que a veces el sueño es más real que la misma realidad Correcto. de pesadilla donde ya perdiste a alguien o quizás nunca lo tuviste, Las ¿no? palabras nunca le van a hacer justicia realmente al hecho de ir y escuchar esa canción, pero son muy buenas descripciones, ¿no? Honestamente. Y dice incluso referencias muy comunes como, por ejemplo, yo nunca camino pisando las grietas en la calle para no lastimar a mi madre, o sea, como también incluye ese tipo de dichos, de refranes, ¿no? Incluso. De Edipos, muchas veces. Bueno, eso también es posible, ¿no? Por supuesto que sí, para bien o para mal, ¿no? Más allá del bien y del mal. Porque la referencia a la madre está entrecruzada con referencias a alguien que lo acepta como es en ese sueño, en esa ensoñación, que se le pierde, ¿no? Sí, Ahora, yo creo que es una de las canciones más reventadas del disco en cuanto las guitarras, en cuanto la voz y el sentimiento al final de la canción, porque explota. O sea, literalmente eso fue tan real que ya no puedo hacer nada más que alarido
totalmente melódico. Porque hay que decirlo realmente, o sea, su voz sí es una voz muy única. O sea, yo sé que puedes decirla a casi absolutamente cualquier artista que te guste, pero dentro de la zona tímbrica de su voz Wow. hay demasiados, como destellos de su verdadera personalidad que siento que es muy difícil encontrar en otras personas. No tanto por su registro, porque su registro era amplio, pero la textura de su voz es demasiado aterciopelada, es muy fina, ¿no? Exactamente. Luego muchas veces otros artistas, incluso David Bowie, en fin, gente que después supo verlo, Gente que le sabe. gente que sabe cosas de la música, hablaban de una voz de terciopelo, pero un terciopelo, ¿Ha sido decían? sí, Ok. sí, sí, de hecho sí, y Entonces yo le sé. por lo tanto, ahora ya le sabes a Jeff Buckley. ¿Ya Sandío qué? Un terciopelo, pero muy, digamos, joven, ¿no? Adolescente en ese sentido, no un terciopelo como Frank Sinatra o algo así. Sí. Y bueno, la siguiente canción es la más obvia del mundo, Por con el amor. justa razón, que Ahora sí que es por el amor de Dios. literalmente por el amor de Dios, que es Hallelujah, ¿no? Esta canción es originalmente de Leonard Cohen, el gran compositor canadiense, por cierto, que, Gato Globito. que entre otras cosas para mí me parece uno de los mejores compositores en inglés en esta zona, por precisamente unas letras muy, muy llenas de poesía, de significado, de muchas imágenes potentes. Y en este caso, en esta adaptación que hace Jeff Buckley de Hallelujah, eh, es verdaderamente una alabanza, ¿no? Pero que va cargándose el mensaje de distintos tipos de alabanza. Una es divina, otra es muy humana, otra es musical. Y Otra es entonces devastadora incluso una también. es de, esto es un aleluya Como si, roto. como si el aleluya fuera así como el fin del universo, así. Bueno, sentimentalmente también me estoy mamando, ¿no? Pero El fin del universo sentimental sí, de quien la cante, ¿no? sí, que algo se rompe. It's a broken aleluya en algún momento. O sea, Es un aleluya que se está roto. que se está quebrantando, Sí. diría yo, en una Diría- traducción más atrevida. Y creo que también se hizo muy famosa porque sale en Shrek. Ah, claro. Entonces, Padre. además de salir en Shrek, Cuando pues... tienen pedos Fiona y Shrek, ¿no? Cuando se convierte en yo, ogra. ya me voy a poner a chillar aquí, porque Shrek me encanta. Ya viene Shrek 5. Shrek Summer. Shrek Adam. Pues bueno, que de hecho hay rumores, por cierto, no tiene que ver, pero sí tienen que ver con que ya se viene la quinta de Shrek. Y si eso Pues pasa, claro. me Shrek encantaría Summer. tener a Shrek y a Burro aquí con nosotros. Porque, pues bueno, nos pueden contar de la experiencia de escuchar esa canción una vez más. ¿Cómo fue? No me sale la voz. Soy afónico, güey. Has estado laborando también cantando tú. Y bueno, además de lo de Shrek, que por eso también se hizo muy famosa Hallelujah, también salió en Watchmen, que es una película adaptada, Pelúgubre. pelúgubre película adaptada de los cómics, del cómic Watchmen, que por cierto, igual, insisto, Alan Moore, opción validísima si quieren Si que haya quieren que haya Radio Locura de Radio Alan Moore, Locura díganlo. de Alan Moore, yo estaría encantado, ¿eh? Nomás tienen que decirlo por lo menos una persona, ¿no? No solo yo, una persona del otro lado de la pantalla. De 8 cabezas. Una hidra. Pero bueno, Ajá. eh, Aleluya tiene mucho de qué sacarle buena tela, insisto, religiosa, musical en sí, de que habla, podrá referirnos a eso si gustas, en la primera estrofa, donde habla de, pues dilo tú, más precisamente, los grados que va manejando los acordes, And hay it un juego goes like así. this, the fall, the fair, the minor fall. Habla de los grados musicales, perdón. Cuarto grado, quinto grado. The minor fall, la segunda, la tercera es menor, and the major lifts, también sería la tercera. No sé, hace toda sí, Y está hablando acerca de la estructura literal que está haciendo en el momento. en otras palabras, lo que pasa en esa estrofa es que está cantando lo que está tocando, Ujú. como si fuera una explicación de esas canciones de, no sé si han visto últimamente en TikTok que hacen explicaciones de salsa para hablar de finanzas o cosas así. Entonces es algo de la Fin autorreferencia. salsa.
fin, salsa. Me refiero a que es autorreferencial, ¿no? Que la misma canción habla de cómo está construida la canción en el momento que suena. Y eso ya es Ahora sí que interesante. es un mindfuck. Lo que viene siendo una tomada de amor a tu mente. Bueno, Aleluya, pues seguramente la conocen. Si no, pueden entrar también por ahí a Jeff Buckley, porque es un clásico que ha estado en Sí, y por infinidad cierto de... tiene una versión en vivo que básicamente creo que es la única que pueden encontrar, que se ve medio profesional Ok. y es esa vez que la tocó está cabrón, o sea, sí. Yo creo que incluso aunque no te llegue a gustar él, te va a dejar impresionado ver cómo lo hacía en vivo él solito. Dices, cómo es un cabrón ahí parado solito con una guitarra haciendo sentir estas Exactamente, cosas. porque hay que decirlo, incluso está en la portada, incluso está en muchas de sus presentaciones, siempre da la sensación de que es él, su guitarra, contra el mundo, ¿no? Entonces, Aleluya, que es una plegaria, pues no es el caso contrario, todo tiene que ver con eso de, es un hombre, es un joven que siente mucho, un alma sensible, con su guitarra, su voz, frente al mundo. Sí, espero que le estemos haciendo justicia realmente porque, bueno, para mí es uno de mis músicos favoritos, yo creo que tuyo Sí, también. también, sin duda. Y realmente queremos invitarlos a que lo escuchen a profundidad, ¿no? Todo eso que les estamos diciendo es realmente para irlos antojando un poco. Si no te gusta ese, vete con lo siguiente y así, pero algo de lo que decimos aquí, ojalá te acerque a Jeff Buckley. Y también un momento estelar del Grace, otra canción más es Forget Her, ¿ok? Olvídala, ¿no? Esta canción, por cierto, no estaba incluida en la primera versión del disco. De hecho, esta que está aquí enfrente de mí, si alcanzan a ver este LP, solo tiene 10 canciones, no tiene 11, ¿ok? Entonces, la onceava, que es Olvídala, Forget Her, el dato interesante que tienen que recordar es que él dijo, yo no quiero que salga en la primera edición de este disco, Forget Her, porque yo quiero que salga So Real. Entonces intercambió esas canciones y la dejó guardada ahí en el estudio hasta tiempo después que se hace la versión de lujo, que ya son 11 canciones con Olvídala. Y en Olvídala básicamente el mensaje, para cualquiera que se pueda identificar, es, amigo, como si se cantara a alguien a sí mismo o puede dedicárselo a otra persona, amigo, por favor, ya déjala ir. No te conviene esa persona, en este caso una mujer. Y es eso de, amigo, date cuenta. Olvídala. Aunque está esa cuestión atormentada, difícil, de que sabes que no te hace bien, sabes que no debes de insistir, sabes que si pudieras hacer algo, no deberías de hacerlo para reencontrar a esa persona que te hizo mal, y sin embargo, sigues penando por De hacerlo. pinche aferrada la perra. Exactamente, sigues de agarrado, ¿no? A la mala. Y que te cuesta la salud, la vida, la música, la voz, todo. Y eso está musicalizado en esta canción. ¿No? Básicamente es una contracanción a la de Perdona si te hago. Sí, sí, Sí. es una contraparte de un No antirromance. habrán andado ellos dos. O sea, hubiera estado chido, ¿no? Ojalá, pero el mundo a veces es muy injusto. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, hay más canciones, el Grace tiene 10. Ok, con eso nos quedamos de momento. Me parece que son muy buenas para entrar. Sí. Repito los nombres, Life's Goodbye, So Real, Hallelujah y Forget Her. Van más o menos distribuidas así en el álbum, ¿no? Es todo un recorrido. Escuchen las 10 o las 11 canciones en la versión completa extendida. Me parece, tú no me vas a dejar mentir, el Grace sí o sí es una gran manera de conocer a Jeff Buckley porque es el único disco completo de estudio, por lo que voy a decir ahorita. Les había comentado que eran 3 discos en el contrato, Uy. ¿no? Ahora ustedes dirán, ya está el primero, el Life in Cine. También está el Grace, el segundo, La Gracia Absoluta de Jeff Buckley. Y el tercero se llama Sketches for My Sweet Hair the Drunk. Es decir, bocetos para mi corazoncito el borracho, ¿no? Este salió en 1998, el 11 de mayo. Y voy a ir quemando un poco las naves, voy a ir deteniendo un poco esto. Me encantaría que durara más el episodio, pero no se va a poder, porque este disco es un disco póstumo. Me cuesta decirlo incluso en este momento. No quisiera que fuera la realidad,
Pero básicamente lo que pasó es que después del Grace y de una gira enorme, visitando Japón, Oceanía, llegando otra vez a Estados Unidos, Inglaterra, yendo a Europa Central, en fin, después del Grace y el gran tour que estuvo haciendo, volvió a visitar lugares chiquitos y dijo, bueno, quiero volver a comenzar, segunda aventura, tenemos ese otro disco de estudio pendiente, y en eso estaba también trabajando con la mismísima Patti Smith, le ayudó en un disco del 96 que se llama Gone Again. Patti Smith, igual si quieren, la podemos seguir revisando en otro episodio. Y ahí se acercó a Tom Verlaine, el mismísimo el que formara parte de Television, ese grupo de post-wave británico, y le dijo, oye, ¿sabes qué? Ya voy a empezar a hacer otros sketches, ¿no? Otro disco, me gustaría que produjeras lo que yo tengo ya en sketches, ¿no? Y trabajaron una y otra vez, hasta 4 veces, y no le gustó a Jeff Buckley lo que hizo por otro lado, buen músico, ¿no? De Television. Dijo, ¿sabes qué? Olvídalo, voy a llamar a mi productor del Grace y... Ahí si me muero lo saca. Spoiler. Pero antes no. Spoiler. Y entonces llegamos al punto más difícil de Radio Locura de Jeff Buckley. Porque en la noche del 29 de mayo del 97, Jeff se fue a meter a nadar al río Wolf en Tennessee. ¿Okay? No es California, no es Nueva York, en Tennessee. Cerca de Memphis, por cierto. Y él iba totalmente vestido, se aventó así chapuzón, después de que iba en la carretera. De hecho, él estaba esperando que llegaran los otros integrantes de la banda a grabar, ¿no? Las nuevas canciones que ya tenían. Dijo, pues, chapún, ¿qué más da? ¿Qué me puede pasar? Chapún, esto, la voy a librar, ¿no? Solo es agua. Pues lamentablemente no fue así. Porque iba totalmente vestido y antes de meterse a nadar, se sabe No, por... qué tragedia, güey, qué tragedia. Digo, lo contamos así para no llorar, Sí. definitivamente. Para que hayan casita mientras están ahorita Con un cafecito, con un sus tecito, palomitas cenando. o aquí laburando los trastes. Pues piensen que no todo es tan triste porque tenemos legado, pero sucedió esto, ¿no? Antes de meterse, quien iba con él, un amigo suyo, escuchó que iba silbando, iba cantando el principio de What a Whole Lot of Love de Led Zeppelin, que recuerden, lo mencionamos al principio, es una de las influencias desde niño que tuvo Jeff Buckley, ¿no? Sí, que como dato curioso antes de que les demos Adelante. aquí el madrazo, cabrón, en una entrevista de Danny Carey con el baterista de Tool con quien tuvo la banda de Blue Yonder, él le dice al entrevistador, ¿Sí? ¿tú sabes quién me enseñó realmente a contar cómo va la canción de rock and roll de Led Zeppelin? O sea, para ponernos en contexto, Danny Carey pues es uno de los bateristas más cabrones que pudieran haber existido, ¿no? En toda la historia. Y él nunca había encontrado la manera de, pues lo tocaba, digamos, de a oído, ¿no? Ujú. Y Jeff Buckley era tan clavado y era tan cabrón, y dice él era, o sea, Danny Carey decía, él era tan buen músico y tenía tanta, Noción de la sí, musicalidad. y memoria musical casi fotográfica, que tocaba todas las cosas al punto, ¿no? Exactamente como tenían que ir. Y él le enseñó cómo tenía que contarlo, que a final de cuentas era algo sincopado, que no importa. Pero Ujú. él le dio esa lección a Danny Carey, entonces es algo muy cagado realmente pensar que Jeff Buckley, o sea, aparte de toda la influencia que tuvo por sobre todo las demás personas, Ujú. y en el futuro también tuvo, digamos, aristas mucho más, que tocan otras cosas de la música, como sería La la banda de batería. Tool. La Ajá. batería de Tool, por Porque ejemplo. era un Ujú. muy buen músico, ese es mi punto en general, ¿no? Y en ese sentido también hay algunas tracks, ¿no? Donde Jeff Buckley toca la batería, Sí. también incluso, ¿no? Entonces no solo de vista, ¿no? Sino también practicó otros instrumentos, pero se quedó principalmente con la voz y con la guitarra y la composición sobre todo. Ahora, se mete a este río, al río Lobo, al río Wolf, eh, tarareando, ¿no? Cantando What a Whole Lot of Love de Led Zeppelin, un Ahí clásico. andábamos. Y entonces el que iba con él, su amigo, se quedó en la costa, él decidió no meterse a nadar, decisiones que uno no sabe por qué se deciden así,
Bueno, y tras quitar una radio que llevaban y una guitarra para que no se mojaran, eh, volvió a buscar a Jeff y lo perdió de vista. Porque lo que sucedió es que en ese momento un barco remolcador pasó y alborotó toda el agua. Son barcos enormes, ¿no? Mucho más en Estados Unidos. Y causó que Jeff Buckley se fuera arrastrado, ¿no? Se viera arrastrado mucho más adentro en el mar y que se sumergiera hasta quedar lamentablemente totalmente ahogado, ¿no? Y entonces el 4 de junio, es decir, varios días después de este suceso trágico, unos pasajeros de otro barco, del American Queen, divisaron su cadáver ahí, flotando, atrapado entre algunas malezas ahí del río. Y es muy interesante señalar que pues, este fallecimiento le viene muy, muy joven, tan solo 2 años más que los que tenía su jefe cuando se murió, su papá. Su jefe, su papá falleció de 28 años y Jeff Buckley tan solo de nuestra edad, de 30 años. Fíjate cómo El son club las de los cosas. 30. Y entonces, ¿no queremos ser parte de ese grupo? Yo creo que no, pero así Vemos. fue. Vamos viendo, vamos viendo. No, no es cierto. En todo caso, hasta me dio tos. Es que pues sí, me encantaría, yo creo que a ti también, que y a muchos de los que están escuchando cuando se empapen más en Jeff Buckley o lo repasen, seguramente algunos ya lo conocen mucho mejor que nosotros incluso, pongan lo que nos falte, lo que creen más importante en los comentarios, notar que pues es una carrera de una estrella fugaz, la de Jeff Buckley. Sí. Y Sí, porque suena bastante, o sea, largo todo lo que has contado, pero pues esto en realidad fue unos pocos 30 años. años, Ajá. 30 Digo, y años, de estar como en el ojo público como un músico reconocido, realmente no muy, son. muy poco, desde el, bien, desde el Grace, desde el 94, Ujú. incluso cuando salió tuvo un recibimiento muy, muy desapercibido, ¿no? Sí. Le vino la fama en realidad después, Se convierte en un artista de culto después de su muerte, sí, lamentablemente, ¿no? lamentablemente. Ahora, en eso yo quisiera que mencionaras un datito que por ahí Ah, tienes bien bueno, guardado. sobre el día que, pues no el día, sino los días que lo estaban buscando. Ujú, Hay una canción muy famosa de un grupo que se llama Massive Attack, que ujú, mucha gente conocerá también. Es bastante famosa, podríamos decir que es de las más famosas de Massive Attack también, sí, que se llama Teardrop, ¿no? Que es lágrima, así ujú, se traduce. Esta canción, lo curioso es que esta canción, Elizabeth Fraser, quien fuera también parte de la banda Cocteau Twins, ujú, no sé exactamente cómo se diga, no sé sí, ni en qué idioma está eso, está francés, bien, está bien. si me perdona. Este, ella era pareja de Jeff Buckley en ese momento cuando todo Ujú, esto que estás contando ocurrió. Eh, y ella ya tenía programada ujú. una sesión de estudio con Massive Attack en esos momentos, bueno, en esos años, en esos días, En esa digamos, temporada. en esa Ujú. temporada. Ah, verga, güey, digo, como Adela Micha, güey, un chingo de sinónimos. Y, Adelante, adelante. y pues mientras lo buscaba ella se pone a escribir, ¿no? Se pone a sollozar con tinta, ¿no? Así es. Y Componiendo. empieza a componer una canción que evidentemente hablaba sobre la búsqueda y posible muerte de Jeff Buckley. Hay que poner muy en claro que esta letra se escribe cuando ella realmente no sabe ¿Qué pasó con él? qué es lo que está pasando con él en esos momentos. Entonces esta canción se llama Teardrop, es una canción bastante emotiva. Yo creo que si la escuchas mal parado, le das una mala escuchada un día, Sí te, te puede golpear feo. te puede golpear feo. Y sobre todo, lo curioso es que mucha gente, como ve el video, pensaban que hablaba de un bebé, de que ella Ah, estaba esperando un cierto. bebé, porque se ve un fetite acá, está tierno el güey. Y lo chido es que, bueno, tiene obviamente muchos significados, pero ya sabiendo un poquito más del contexto te vas dando cuenta de que estaba hablando exactamente Jeff Buckley. Y de verdad, yo los invito a que les invito a que se den un chapuzón No, no, en no. esa canción. Chapuzón no. Se den Permíteme, un pero usa otra chapuzón metáfora. y salgan de esa canción. Ah, menos mal. Por, porque es muy interesante la forma en la que describe los sentimientos de estar esperando, ¿no? Como dice, justo dice teardrop in the fire, como
la lágrima cae en el fuego porque pues ella estaba justamente, esa imagen, yo los dejaría con esa imagen, Ok, Elizabeth venga. Fraser escribiendo al pie de la fogata, completamente sola, sabiendo que hay un grupo de personas, De buzos y demás, gente investigando al dónde por está Jeff mayor, Buckley. Ujú. intentando encontrar el cuerpo, evidentemente ya muerto, de Jeff Buckley. Ok, y eso coincide muy bien con una parte de So Real, de la canción que mencionaba, la segunda que mencionábamos del Grace, muy buena, donde dice en español, no puedo despertar de la pesadilla que me hunde, ¿no? Que me chupa hacia abajo y me hunde cada vez más, ¿no? Me hunde, pull me under, ¿no? Digo, eso quizás es jugar con una interpretación muy, muy libre, pero se puede entender que Jeff Buckley en ese sentido, al escribir esa canción varios años antes, pues signó un poco su muerte con algo que lo llevó hacia el fondo, que fue el agua, ¿no? Conmovida, nunca mejor dicho, en su canción y en la otra canción de su pareja de ese tiempo, hacia su muerte, ¿no? Entonces, recuerden, Surreal, ¿no? Y Teardrop, que harían un perfecto matrimonio musical en Sí. esta cuestión de la búsqueda de su cadáver. Y ahora no dejaré pasar la oportunidad de que, además de todo lo dicho, hay unos cortes profundos, unos deep cuts de Jeff Buckley, musicalmente hablando, que no quisiera que se pierdan, perdón. Es una participación que tiene con un grupo de jazz, que se llama The Jazz Passengers, que se llama la canción Jolly Street, donde colabora Jeff Buckley con este grupo, y es una canción larga, de un jazz muy, 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 muy moderno, muy sentido, muy prendido, y que por cierto no está en Spotify, es una tragedia eso, solo está en YouTube, por lo menos tanto yo chequé, y si les gusta el jazz, les gusta Jeff Buckley, de acuerdo a lo que estamos conectando, dense ese verdadero viaje, que Bocato di es Cardenale. un bocato di cardenale, jazz, Jeff, me parece una combinación que siempre debió de haber sonado y por lo menos tenemos ese ejemplo. También participó en alguna inclusión en el en vivo de John Zorn, A Cobra. la verga, eso sí no lo Ese es sabía. un datazo, que es el Live at the Nike Factory. Por lo menos en la canción 4 y 5 o 5 y 6 al principio del disco, hay participaciones vocales de Jeff Buckley A la en ese proyecto de John Zorn. John Zorn también es un musicazo tremendo, es experimental hasta la médula, un universo musical. que compone pues, jazz, sí, pero también miles de cosas experimentales. Si quieren saber más de él, pues adelante, compártanlo en los comentarios. Adelante, investiguen. No, investiguen con nosotros en algún episodio futuro, ¿no? Ahora, habíamos mencionado, por cierto, vamos a conectar esto con una de las secciones de la recomendación de la semana. eh, Mencionamos Tales of Mystery and Imagination de Alan Parsons Project. Bueno, pues es que Jeff Buckley también tiene que ver con Edgar Allan Poe. Ese datazo literario musical es un recital que grabaron de él como parte de un proyecto donde muchos músicos y pop, etcétera, eh, formaban parte de un proyecto donde se leían obras de Edgar Allan Poe en voz alta, ¿no? Ese álbum se llama A Closed on Account of Rabbis, es del 97, ¿no? De las últimas cosas que trabajó Jeff Buckley, una lectura en voz alta muy emotiva, muy sentida con esa voz aterciopelada pero adolescente, y el poema que lee es Ulalume, ¿ok? Ulalume, Ulalum también se puede pronunciar, que cuenta básicamente una pérdida, muy típico de Edgar Allan Poe, de una persona amada. Hay un giro ahí muy interesante donde el mismo poeta que está cantando su pena se relaciona con la diosa Psique, que es como su hermana, es como una representación de su propia alma, que conversan de acuerdo a por qué están perdidos en un lugar muy lúgubre, muy perdido, en medio de un bosque muy oscuro, y encuentran por ahí una tumba, ¿no? Entonces, si quieren también conocer esta versión Wow. original de Jeff Buckley recitando a Edgar Allan Poe, también existe, ¿no? También está en YouTube nada más hasta donde alcanza a ver. Y por último, pues no dejen de recordar que también estuvo trabajando en el proyecto del 96 de Patti Smith, Gone Again, ¿no? Le estuvo apoyando antes de que viniera toda, iba a decir, el maremoto, pues sí,
lo siento, Literal. pero fue literal que lo llevó a su lamentable y muy joven muerte, ¿no? Jeff Buckley es el artista de la semana. Esta es lamentablemente la corta pero muy intensa carrera de este gran referente que incluso David Bowie, hasta Brad Pitt ha dicho cosas Brad buenas. Pitt. Sí, te lo juro. Sí, el No. actor ha dicho cosas maravillosas de Jeff Buckley. Básicamente la idea que compartió este actor guapísimo, un clásico ya, contemporáneo, Fight Club, peliculón, dijo que hay cosas que no se pueden saltar en el arte y al mencionar la cuestión musical dijo, hay una cosa que no se puede dejar pasar dentro de la música que es Jeff Buckley, ¿no? No dejen de escuchar el Grace y bueno, le echan mil millones de flores en ese contexto de hay cosas imperdibles en cualquier arte y Jeff Buckley es una de esas, eso Es dice Brad cierto. Pitt. También inclusive varios artistas igual de la lengua inglesa mencionan que Jeff Buckley es uno de esos artistas que se llevarían su disco a la isla desierta y que nunca está fuera de los tops de los noventas, ¿no? Jeff Buckley con el Grace es referente obligado de la música ya hecha y derecha universal. A mí me parece muy curioso justo esto que acabas de decir. Acabo de hacer esa asociación ¿Ok? porque, bueno, no por meter chisme, ¿no? Pero según yo sabía que los hijos de Brad Pitt odian a Brad Pitt, güey. Ajá. Entonces se me hace muy cagado el hecho de que Brad Pitt Oh, le cierto, guste cierto. tanto Jeff Buckley, siendo que él también no odiaba, pero sí tenía cierto rechazo hacia su padre porque pues lo había abandonado, ¿no? Ujú. Incluso creo que cuando hizo un concierto en el Madison Square Garden, que es ay, Oh, este qué Madison dicción. Square Garden, Ajá, este se lo entrevistaron ajá. y le preguntaron acerca de su papá y eso es, digo, un dato que está ahí como súper en la sombra, que de hecho creo que Jeff Buckley le hubiera gustado que no lo mencionáramos, pero él realmente siempre vivió bajo la sombra de su padre, ¿no? Ok, Porque yo creo que también es algo vertebral en cuestión de su forma de hacer arte, ok. porque su padre pues era famoso, pero podría llamarse que era solamente pues un músico más dentro del mainstream de ese momento. Tampoco Sí. era Paul No, McCartney, ¿no? ajá. Pero pues era alguien conocido y de cierta manera le preguntaron como, oye, ¿qué opina tu papá de todo este pedo, no? Y ese güey como, pues es que, o sea, literal, le vale madre, güey. Literal, le valgo madre, güey, ¿no? Y entonces, aunque él estuviera haciendo algo muy cabrón en su carrera, yo es algo que aprecio mucho y es cuando digo, el mundo realmente fue justo con él, porque Jeff Buckley realmente pasó a ser la leyenda que es, y su padre, pues no que quedó en el olvido, pero pues algo muy parecido al olvido. Una suerte de azul. En ese sentido, otra entrevista él siempre dijo, yo le rendí tributo igual en una presentación a mi padre tocando por lo menos un éxito de él. Hice cosas que no hago en mis conciertos, que es más tocar su estilo, más su folk, más su jazz, más su tipo de composiciones en esa única presentación básicamente. Y lo dice pensando en que él le hubiera gustado estar en el entierro, en el funeral de su padre. Entonces dice, como no fui a eso, por mil circunstancias adversas, este es mi tributo para él prácticamente para hoy y para siempre. Y de ahí se quitó, y hasta ahora también, la gran sombra de un papá que lo abandonó, ¿no? Sí. Y bueno, como ya dijimos, también su papá murió muy joven. Entonces, casi se repite la historia, pero afortunadamente en el sentido de su talento, su dedicación, su trabajo, su esfuerzo, su fama muy merecida y todo el alcance y la pasión innegable de Jeff Buckley es que el hijo superó al padre a pesar de la mala lección que le dejó al principio literalmente de su vida, ¿no? Sí. Ahora, dos músicos, uno padre del otro, así se maneja, Sí. y además la fama bien merecida, el gran talento, nutrirse de todas esas influencias que mencionamos y más es Jeff Buckley, ¿no? Y también decir, bueno, para hacerle justicia también, que él no era un Nepo Baby. O sea, literalmente él No. Ujú. no era realmente conocido por ser hijo. Hasta que fue famoso, ya fue que dieron con que era hijo de Tim Buckley. Pero Sí, realmente, sí, en ese sentido porque paradojas o cosas demasiado injustas y raras de la vida, pero bueno, así pasa. Después de que abandona a su madre y a Jeff, con menos de un año de edad, pasó el tiempo y él se juntó con otra persona, ¿no? Se casó, viejo cochino.
y curiosamente adoptó a un hijo Hijo de... que digamos no era como tal, pues no era su hijo biológico. Entonces hay 10.000 paradojas ahí. Lo más importante, No quiero una leyenda de hijo, quiero un brat hijo. digo, pues cada quien tiene su condición y su dignidad humana, pero digo, igual tampoco me quiero poner tan serio. Lo importante es, en este caso, el hijo hizo que literalmente la carrera de su papá reviviera, ¿no? Sí, Porque la carrera del sí. hijo superó kilométricamente la vida y la obra de su padre. No hay Sí, ninguna duda. o sea, de personas que hayan escuchado, no que sean fans, pero que hayan escuchado a Jeff Buckley, yo creo que una o dos de Sí, 100 sabrán, o bueno, no de 50 tal vez, no sé. es mínima el alcance. La gente que realmente conoce a Tim Buckley. Y qué bueno, viejo marrano. Pues sí, en este Pero caso, tiene buenas rolas. o sea, digo, una cosa es una cosa. Una canción de él es una canción que covera John Frusciante, el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Muy Así buena, es. por cierto. También pueden escuchar mi versión. Spotify. ¿Cómo se llama esa canción? Song to the Siren. Canción Bueno, para la sirena. La sirena, la ahora sirena. déjame decirte antes de que vayamos cerrando, Sí, nos debes, si ya teníamos un cover del papá, digamos, bastante mediocre como persona, nos debes uno. un cover de el hijo chingón que es Jeff Buckley, ¿no? Sí. Tú escógela y luego cuando ya la tengas, vienes aquí a Radio Locura, yo te voy a traer Te acá esperamos. arrastrándote de las orejas Te esperamos de regreso. y nos dices, ya cumplí con la promesa del episodio 25. Ya tienen Que- un buen cover por lo menos de Jeff Buckley en todas las plataformas para que la escuchen. Chingón. ¿Ok? Ok. ¿Tenemos un trato? Quede recuerdo de esto. Ok. Record. For- to the record, Pues for the hermano, record. quiero decirte que qué gran trabajo con presentar a Jeff Buckley. Digo, sabes que es un favorito de los dos. Y Muchísimo. para mí es realmente un honor estar hablando de Jeff Buckley. De verdad quisiera que le llegara a más personas. Nosotros somos clavados, yo lo entiendo también. Hay gente que no escucha tanto la música, pero de verdad es algo que desde el fondo de mi corazón les recomiendo porque es música buena. No creo que puedan escuchar una canción de Jeff Buckley y digan, esa no es música chida. O sea, tal vez no les guste del todo, pero es buena música, estoy súper seguro de eso. Y a la gente que sí les gusta, háganse un favor y sigan escuchándolo, aunque esté muerto. Y compartan este episodio donde hablamos de él, que llegue a todos lados, la música de Jeff Buckley, los episodios de Radio Locura. Y pues insistimos, dejen su like, sus sugerencias de artistas por venir, no literalmente, aunque puede ser posible, ¿no? Como el caso anterior de Enrique Serna, que ojalá viniera aquí, porque de que ya vende libros, vende libros. Pero bueno, que viniera aquí con nosotros y los que no es el caso, pues que tendrán su minuto de silencio o inclusive, de acuerdo a lo que pida mi público, su propio episodio completo, ¿no? Sí. Entonces, si no tenemos nada más que añadir, de nuevo muchas gracias por habernos acompañado a todas, todos y todes en el concierto del Siriana Fest, que Seguramente estuvo muy chingón. estuvo increíble, yo me la pasé bombísima, Sí. ahí estuvimos con la poesía a tope, con la música a tope, con la convivencia a tope de rico y pues yo soy Javier. En todos lados me encuentran como arroba más o menos literatura, específicamente en YouTube. ¿Y tú, quién eres? Yo soy Alex Siriana, me pueden encontrar en todas las redes sociales como alex.siriana, SY, y luego Rihanna, como Rihanna. Ahora ya no me voy a dar cuenta de eso. Y bueno, esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós.